Esta noche en Hechos. El presidente Enrique Peña Nieto dice que el país no se refunda cada sexenio. Habla de la importancia de las reformas realizadas en su administración. Su mayor potencial habrá de desarrollarse en los próximos años. El secretario de Hacienda, José Antonio González, asegura que el próximo gobierno recibirá finanzas sólidas y una deuda bajo control. Los fundamentos son una política fiscal y monetaria conservadoras y prudentes. Llaman mentiroso a Donald Trump. Emmanuel Macron niega que los países de la OTAN hayan acordado subir su gasto para evitar la salida de Estados Unidos. Mais le président Trump a dit qu'il comptait se retirer de l'OTAN. El derrumbe en una plaza comercial al sur de la Ciudad de México. De intentarlo, es muy probable que termines transformando tus sueños en realidad. Porque echando a emprender se aprende. Yo amo mi dinero. Eso es parte de las noticias que tenemos para usted esta noche. Andrés Manuel López Obrador se reúne con integrantes de la Confederación Nacional de Gobernadores. La Secretaría de Salud dice que los bebés fallecidos en el hospital de Morelos sí tienen una bacteria, pero aún no se determina si esa es la causa de su muerte. Además, el cristal inteligente y tenemos un sistema de retroproyección en el cual nos va a permitir dar seguimiento a todas las operaciones navales a través de... ¡Caballero, cómo así! Así es, muchísima información para compartir con ustedes esta noche. Yo soy Javier Alatorre. El responsable de las finanzas nacionales asegura que entregarán un saldo positivo, muy positivo a la siguiente administración. El secretario de Hacienda informó que el gobierno federal entregará finanzas públicas sólidas y un comportamiento de deuda interna estable a la nueva administración. Solo México ha tenido o ha empezado un proceso de consolidación de su deuda como porcentaje del PIB y la deuda empieza a caer en su tamaño relativo de la economía. Esto es el fundamento de una economía sólida. No ha habido en el mundo ninguna economía que crezca de manera sostenida sin que tenga finanzas públicas sólidas. José Antonio González Anaya dijo que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha sido sostenido a pesar del complicado entorno internacional. Del 2014 al 2016, el precio del petróleo se cae 71%, la producción industrial norteamericana 1.9% y sin embargo la economía mexicana creció y creció 2.7%. ¿Qué es lo que ha hecho que esta experiencia con estos choques a los que hemos enfrentado sea diferente en México? En primer lugar, como todo en la parte económica, los fundamentos son una política fiscal y monetaria conservadoras y prudentes. Sostuvo que las reformas implementadas en esta administración han sido una fortaleza para que el peso mexicano se mantenga, la inflación disminuya y las calificadoras avalen el trabajo del sector financiero del país. En enero del año pasado, el tipo de cambio llegó a estar casi en 22. Hoy se ha regresado el tipo de cambio y está en cerca de 19. Las perspectivas de crecimiento el año pasado eran 1.5, hoy son 2.2. La inflación está en un franco proceso de consolidación. Y las calificadoras, hace un año, todas nos tenían en perspectiva negativa. Hoy, todas nos tienen en perspectiva estable.
Eso da una enorme certidumbre alrededor de las inversiones. González Anaya aseguró que comenzará a trabajar con el equipo de transición para elaborar el presupuesto de egresos de 2019, una vez que se le entregue el ganador de la elección presidencial la constancia de mayoría. Ote del Pino, Azteca Noticias. El presidente Enrique Peña Nieto atribuyó la estabilidad económica a las reformas estructurales. Dijo además que lo mejor de las reformas todavía está por venir. Madurez ciudadana y convicción democrática son para el presidente Enrique Peña Nieto el saldo del proceso electoral del 1 de julio, en el que su gobierno aseguró actuó con estricto apego a la ley y en el que los candidatos merecen reconocimiento. Y ofrecer garantías, respaldo y apoyo para que de aquí a que asuman sus responsabilidades prevalezca el orden, una transición ordenada, pacífica, eficiente, se brinde las condiciones de seguridad para quienes habrán de asumir sus responsabilidades y con ello México se acredite ante sí mismo y el mundo entero que es un país democrático que vive sus procesos en este clima de festividad cívica y que es absolutamente respetuoso de los mismos. Al conmemorar en la residencia oficial de Los Pinos el Día del Abogado y tras recibir el reconocimiento de sus colegas por dar cauce a un proceso de transición ordenado y con certidumbre, el presidente subrayó que las reformas estructurales aprobadas en su sexenio no tienen sello personal ni colores partidistas. Esas reformas se construyeron en un escenario de pluralidad, libertad y democracia y ya se han traducido en beneficios tangibles para las y los mexicanos. Sin embargo, como es propio de las transformaciones estructurales, su mayor potencial habrá de desarrollarse en los próximos años. Por lo que el primer mandatario refrendó su reconocimiento a las diversas fuerzas políticas que antepusieron el interés nacional y reiteró que el país no puede partir de cero cada 6 años. Como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país de leyes e instituciones. Orgullosos además de que en nuestra Constitución existe un proyecto claro de nación que hemos delineado juntos a lo largo de muchas generaciones. Un proyecto de nación que tiene a la justicia, a la libertad y a la democracia en el centro de nuestros más altos anhelos. Felicidades, abogadas y abogados de México. Muchas gracias. Vicente Gálvez, Azteca Noticias. Vamos ahora a otro asunto, el caso de los 9 bebitos que murieron en un hospital de Morelos, de Cuernavaca, Morelos. Se confirmó que 4 de los bebés tenían una bacteria, se infectaron con una bacteria, pero aún no se determina cómo la adquirieron y si fue la causa de su muerte. 4 de los 9 bebés fallecidos en el Hospital General José G. Parres de Cuernavaca estaban contagiados con la bacteria llamada Klebsiella. Así lo confirmaron las autoridades de salud de Morelos. Fueron unos gemelos de 27 semanas, un niño de 41 semanas y una niña de 7 meses de gestación. Por ello, al adquirir la bacteria, todo se complicó. Eran bebés con una enfermedad crítica severa. 2 de los bebitos eran bebitos prematuros. Uno de los bebitos venía con un proceso infeccioso respiratorio de nacimiento. La bebita había desarrollado un problema de una hemorragia intracraneana. La sospecha del brote bacterial se dio el 26 de junio, cuando se observó que había varios recién nacidos en estado crítico que habían empeorado en los últimos días. Se tomaron muestras para detectar qué pasaba, pero los resultados tomaron varios días en concluirse. Es una bacteria que era resistente a varios antibióticos. Entonces fue una bacteria que, a pesar de que a los bebés se les estuvo medicando con diferentes grupos de antibióticos, nunca pudo erradicarse de ellos. El cómo la Klebsiella llegó hasta los bebés aún se desconoce. Los otros 5 bebés murieron por complicaciones de salud relacionadas con ser prematuros, pero no se encontró presencia de la bacteria. Tal vez alguno de los protocolos estrictos que hay para el ingreso metió la bacteria. Sin embargo, hay que mencionar que a estas unidades pues incluso entran también familiares, entran evidentemente el personal, entre equipo. Entonces, en algún momento esa bacteria entró allí. Por lo pronto, la unidad de cuidados intensivos neonatales del José G. Parres está parcialmente cerrada.
En los últimos días, 8 bebés más fueron internados ahí, pero no presentan ningún síntoma de alarma. En los siguientes días, todo el hospital seguirá bajo revisión federal para el deslinde de responsabilidades. Ángela González, Azteca Noticias. De Morelos vamos a Oaxaca. Un fuerte incendio consumió esta madrugada el mercado de Juchitán. Poco más de 50 puestos fueron arrasados por las llamas. Todo indica que fue por la explosión de un tanque de gas. No hay de momento un reporte de víctimas. Este mercado tenía instalaciones provisionales por los daños que sufrió durante los terremotos de septiembre pasado. Vamos a la Ciudad de México. Esta mañana se derrumbó parte de un centro comercial al sur de la Ciudad de México. Un estruendo, primero tronaron algunas ventanas. Eso fue previo al colapso que evitó que se registraran víctimas. Esta es la historia. Minutos después de las 11 de la mañana ocurrió este hecho en un centro comercial al sur de la Ciudad de México. La imagen impresiona. Así se derrumbó parte de una construcción en Volado, de esta plaza ubicada en la lateral de Periférico Sur, entre Camino a Santa Teresa y Luis Cabrera, en Jardines del Pedregal. Según reportes, antes del derrumbe se escucharon crujidos, por lo que se evacuó a quienes se encontraban en esa zona que aún no está abierta al público. Luego vino el desprendimiento de la fachada. Como medida preventiva se desalojó la plaza en su totalidad. Se acordonó la zona y se cerró la circulación vehicular y peatonal en la lateral de Periférico en dirección al norte, entre la avenida Picacho y la calle Manzana. Primero, reportar que no tenemos personas lesionadas, no tenemos personas fallecidas, no nos reportan al momento personas atrapadas. Lo único que tenemos y por lo tal estamos aquí es el tema del derrumbe de la estructura volada de esta parte de la plaza comercial. La Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Álvaro Obregón inició una indagatoria, mientras que peritos especializados realizan los dictámenes que permitan esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Estamos ya pidiendo peritos en arquitectura y peritos estructuralistas para que vengan a hacer levantamiento y vamos a pedir documentación. La carpeta se está iniciando apenas. La Secretaría de Protección Civil capitalina colocó sellos de suspensión en el inmueble. Se ve como si los anclajes hubieran cedido y estos anclajes ocasionaran que esta parte de construcción, hablando, reitero, de los ventanales, hablando de esta terraza, hablando de las losas, se dieran y se cayeran. Vamos a ver si fue por un tema de construcción, de proyecto, de diseño y de seguridad estructural, o si obedece a un tema de subsuelo. Vamos a ver si el subsuelo influyó. Con información de Diego Borbolla, Azteca Noticias. Mire, vamos a otros temas. Vamos a abrir un paréntesis en estas situaciones que le hemos presentado, el incendio de Oaxaca, el derrumbe en la Ciudad de México. Vamos a recuperar la emoción del gol con el que Croacia pasó a la final en la Copa del Mundo. Se va a enfrentar a Francia. En su tercer tiempo extra consecutivo en Rusia, los croatas evitaron los penales con esta anotación de Mario Mandzukic. Vamos a ver. Bueno, mire, uno de los principales responsables del gran mundial de Croacia se llama Rakitic, Ivan Rakitic. Hizo un gol inolvidable contra Argentina. Después marcó los penales definitivos contra Dinamarca y más tarde contra Rusia. Junto con Luka Modric, Ivan Perisic y Mandzukic y otras grandes estrellas van a buscar dar la sorpresa a Francia y hacer el sueño realidad de, mire, Croacia tiene
poco más o menos 4 millones de habitantes. 4 millones, la mitad de los habitantes de la Ciudad de México, y están listos para el triunfo. Anoche, por cierto, le contamos del llamado de sangre que precisamente tuvo Iván Rakitic para representar a Croacia. La Croacia de sus padres. Él creció en Suiza. Sus reflexiones, su nacionalismo, su solidaridad son tan poderosos que bien vale retomar su historia. Es el relato más conmovedor para definir lo que significa Croacia. Lo ha escrito Iván Rakitic. Ha recordado aquel día en que su padre llegó a casa con un regalo para él y su hermano. 2 playeras de la selección de Croacia salieron de aquella caja. Y desde ese momento, ellos supieron que nunca se la habrían de quitar. Es la Croacia de 1991. Es la guerra sangrienta que dividió el territorio. Miles de familias se refugiaron donde pudieron. Los padres de Rakitic se fueron a Suiza. Ahí nació Iván y su hermano. Nunca dejaron de hablar croata y conocieron su patria a través de fotos y videos, a través de anécdotas, referencias nostálgicas de un país al que no volverían. En casa nunca se habló de la guerra, pero se escuchaba el llanto de sus padres. Antes de que Croacia fuera independiente, ya se había jugado un partido de fútbol. Rakitic recuerda con perfecta claridad aquel día. Cuando su padre abrió la caja para sacar las 2 playeras, él se sintió poderoso. Todos los días llevó la playera a la escuela. Era la de cuadros rojos y blancos, sin nombre ni número en la espalda. Cuando empezó a jugar como profesional, Rakitic no usó la playera de Croacia, sino la de Suiza, y así lo hizo por 5 años. Rakitic recuerda aquel 1998, cuando frente al televisor pudieron presenciar la Copa Mundial de Fútbol en Francia. Traía puesta la playera de cuadros blancos y rojos. Era Croacia quien envolvía su pequeño cuerpo. Era la hora del silencio absoluto. Los 90 minutos más sagrados. Los cuartos de final contra Alemania. ¿Cómo podían, si apenas en 1992 eran reconocidos como un país nuevo? ¿Cómo pudieron, si era su primera participación en una Copa del Mundo? Rakitic se detiene en el tiempo y cuenta que su padre se volvió loco de alegría. Lágrimas y risas se confundieron ante el triunfo de Croacia frente a Alemania. Así fue educado este grande del balompié, el creador de la magia en el Barcelona, el mismo 4 que portó su padre. Un día, el presidente de la selección croata lo vio jugar en Basilea. Ven conmigo, ven a jugar con tu país, fue lo único que le dijo. Iván Rakitic habría de tomar la decisión más importante de su vida. Sin pensarlo, levantó el teléfono y se comunicó con la directiva de Suiza para hacerle saber que jugaría con Croacia. Cuando Rakitic le dio la noticia a su padre, las lágrimas aparecieron de nueva cuenta. Porque cada vez que él entra al campo, también entra su padre y su familia.
Entra el orgullo con los botines bien puestos y toda Croacia en su espalda, dispuestos a defender los colores, aferrados a esa playera, la misma que se ponía a diario cuando era un niño. De esposa española, Rakitic ha formado una familia con 2 hijas nacidas en Barcelona, las 2 cargadas con el peso de la historia, igual que su padre. Quizá por eso un día, él llegó a casa con un regalo para ellas. Sí, eran 2 playeras de Croacia. Sí, las de cuadros rojos y blancos. Sí, sus hijas le dijeron lo mismo que él a su padre. Nunca, jamás nos vamos a quitar esta playera, porque para un croata es mucho más que un pedazo de tela. Es piel, es patria y también es guerra. Ahí está, entonces, el próximo domingo, los jugadores de Francia y de Croacia saldrán a la cancha a dejarlo todo, absolutamente todo, mientras que en las gradas del estadio en Moscú van a tener el apoyo de sus respectivos presidentes, el presidente de Francia y la presidenta de Croacia. Hoy en la cumbre de la OTAN, por cierto, tanto el mandatario galo, Emmanuel Macron, como la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar, confirmaron su presencia en Rusia, en la final de Rusia 2018. Por cierto, la presidenta croata ya le advirtió a Macron que van a ganar el domingo. Bueno, además de preparar su viaje a Moscú, Emmanuel Macron se dio tiempo para responder y poner en su lugar a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos trató de dar un golpe mediático llamando a una conferencia de prensa después de su reunión con los mandatarios de la OTAN. Ahí en esa conferencia dijo que había presionado al resto de los jefes de Estado de la OTAN como nunca había ocurrido, dijo, para que aumentaran sus aportaciones económicas a la organización. Dijo además que incluso había amenazado con salirse, con que Estados Unidos dejara la OTAN, pero más tarde Macron lo desmintió. Escuchemos las declaraciones de Macron y de Trump. The United States commitment to NATO is very strong, remains very strong, but primarily because everyone, the spirit they have, the amount of money they're willing to spend, the additional money that they will be putting up has been really amazing. Mais le président Trump, à aucun moment, ni en bilatéral, ni en multilatéral, n'a dit qu'il comptait se retirer de l'OTAN. Donc pas être une si mauvaise affaire, l'OTAN. Donc je pense que c'est bon aussi pour les États-Unis d'Amérique. Trump después se lanzó contra la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Ayer fue contra Alemania, hoy contra Inglaterra. Dijo que Theresa May no ha sabido operar el Brexit y que él le dio varios consejos de cómo hacerlo, pero que no quisieron escucharlo. Ante esto sostuvo que había un grave riesgo de que Estados Unidos ya no quiera un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Y para agudizar sus críticas contra Inglaterra, dijo que Boris Johnson, que acaba de renunciar al gabinete, sería un excelente primer ministro en lugar de Theresa May. Y todo esto lo dijo antes, a unas horas de llegar a Londres. Bueno, mañana llega a la Ciudad de México una delegación de Trump encabezada por el secretario de Estado Mike Pompeo. Al filo de las 10 de la mañana llegarán al hangar del Ejército Mexicano. Posteriormente se van a trasladar a la residencia oficial de Los Pinos para sostener un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Más tarde estarán en la casa de la que fuera la casa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Se espera que a las 3 de la tarde Pompeo y el canciller mexicano Luis Videgaray den a conocer los resultados de la visita. Ha sido, por cierto, una semana muy intensa para Andrés Manuel López Obrador. Luego de reunirse hoy con gobernadores, dijo que acordaron trabajar juntos en el presupuesto del año entrante y en un plan de seguridad.
Desde antes de las 6 de la tarde, la mayoría de los gobernadores del país llegaron para reunirse con el virtual ganador de los comicios presidenciales. Para las 6:02 llegó en su automóvil y saludó. Antes le dio un beso a una simpatizante que lo esperó. Luego, una encerrona de 2 horas que concluyó con una conferencia. Hubo el compromiso de trabajar de común acuerdo con el propósito de ir elaborando de forma conjunta, mediante consultas, diálogo, el presupuesto para el 2019. La propuesta que vamos a hacer al Congreso, le hemos manifestado al futuro presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que la CONAGO será siempre un espacio abierto para fortalecer al nuevo gobierno de la República. Asimismo, en la Confederación Nacional de Gobernadores hay entusiasmo y compromiso de respaldar al nuevo gobierno de la República en el proceso de reconciliación nacional. Presentó su propuesta para desaparecer a los delegados de las dependencias federales a fin de tener los primeros ahorros en lo que será su gobierno. Les dije que tenía yo información de que habían estados con 15, 16 delegaciones de las distintas secretarías del gobierno federal. Y me dijeron que habían hasta 50 delegaciones. Entonces, esto no es posible. Entonces, tenemos que ahorrar. Debe de haber resistencia. Todo lo que resiste apoya. Les prometió otorgar recursos para sus estados sin distingo partidista. No se va a utilizar al gobierno con propósitos de castigo, o se van a utilizar los instrumentos que tiene el gobierno para tomar represalias en contra de gobernadores ni de opositores. Y los invitó a sumarse a diseñar un plan para devolverle la paz a los mexicanos. Llegamos al acuerdo de que van a participar en el proceso de consulta que se va a llevar a cabo para elaborar conjuntamente el plan de seguridad. Salió el tema del mando único, salió el tema de la necesidad de la coordinación de las corporaciones policíacas. Se dijo dispuesto a respetar la ley en los procesos iniciados a quienes alguna vez fueron gobernadores y hoy están en la cárcel. Finalmente, y en tono de broma, reportó la inasistencia de 2 gobernadores. Tengo información que solo faltó un gobernador, Nuevo León, estuvieron todos. Jalisco tampoco. 2. Irving Pineda, Azteca Noticias. Es tiempo de ir con Ana María Lomelí. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, Javier, gracias. Muy buenas noches. Pues aquí hemos platicado de la importancia de las incubadoras de negocios, de las startups, que están muy de moda en el mundo emprendedor. Pero cuando hay talento y perseverancia, el éxito llega. La muestra, aquí esta historia. De pequeño, Quique salía con su padre al campo de Quimbila, una localidad a 10 kilómetros de Mérida, Yucatán. Trabajaba de las pencas, pero a mí no me gusta. Iba yo a chapear, pero no me gustaba para nada. ¿Del campo no? No. Por esta razón, dejó de ir con su padre y se quedó con su mamá. Me gustó el trabajo del bordado, como hacen mi abuela, mis tías, pues me aferré a ese trabajo y empecé a trabajar. Seguí. Poco a poco aprendí a bordar, a matizar las rosas como de los que usan las mestizas, los hipiles. Sin saberlo desde muy joven, encontró el tesoro del emprendedor. Convirtió su pasión en un trabajo. Es una pasión que he tenido mucho del trabajo. Me gusta. Muchos piensan, yo voy a hacer dinero. No, te tiene que gustar el trabajo. Conocimiento, talento y trabajo. Una cosa lleva a la otra. A los 20 años empezó su negocio. Pues compré unos metros de tela, empecé a hacer las blusitas, poco a poco, hice blusas los vendía yo a 5 pesos.
esa estucita de la época. Y ya como va yendo el tiempo. Llego a 25 pesos una blusa. Siempre ahorró las ganancias y en cuanto pudo, invirtió en tela y máquinas. Su casa se fue transformando en taller. Poco a poco empecé a invadir el espacio. Compro 3 máquinas, después necesitamos over, compramos un over. Guayabera, vestidos y blusas. Aumentó su producción, empezó a trabajar en diseños propios. Manejamos lino 100%, manejamos 50 lino, 50 algodón, manejamos también 65-35, manejamos otro tipo de lino japonés, manejamos también el lino italiano. El italiano es igual, parecido, es el 100% del lino. 2014 fue un año importante. Todos los invitados a la reunión de ministros iberoamericanos de trabajo en Cancún, Quintana Roo, vistieron guayaberas confeccionadas por Quique. 45 años de oficio, 25 con su propio taller y diseños. Hoy envía sus prendas a todo México y da trabajo a 30 familias de su comunidad. El secreto, pues, hacer los diseños cada determinado tiempo, cada 2-3 meses. Y tener mucha paciencia y atender a la gente con mucha amabilidad. El éxito es... Sin saberlo, Quique se convirtió en un emprendedor ejemplar, orgullo de su comunidad y de México. ¡Felicidades! Nuestra admiración a Quique hasta Yucatán, Javier, que de verdad nos dejó sorprendidos. Ajá. Sin mucho escándalo, de veras, pasito a pasito, ha hecho un gran negocio. Bien pianito, pero es dar el primer paso, tener la decisión para hacerlo. Con maestría lo logró. Así es, Anita. Gracias, fantástica Javier. Historia, gracias. Muy buenas noches. Es Anita Lomelí, hacemos una pausa y volvemos. Querétaro se ha convertido en un referente de cultura a nivel nacional y desde luego se ha convertido también en el escenario de un festival internacional. Mire usted. En Querétaro, la cultura se transmite, comparte y disfruta mediante la música. El Festival Internacional de Jazz de Verano suena y hace eco en las plazas públicas, centros culturales y artísticos de la capital. Este festival está en su 8ª edición. Son 8 años en el que ha sido un referente en el mundo del jazz en el país. Nos sentimos muy contentos porque, bueno, cada vez tenemos mayor participación. En esta edición tenemos la participación de grupos de Cuba, de Israel, de Argentina, de Estados Unidos y de Francia. En esta ocasión visitará varios municipios, así como la Ruta del Arte, Queso y Vino, donde la esencia de cada nota se compartirá entre queretanos y visitantes sin dejar de lado a los amantes de este género. Son cerca de 65 actividades, entre conciertos, clases magistrales y también ciclos de cine relacionado con el jazz. Entonces es un proyecto y un programa muy completo en donde el público puede disfrutar del jazz en sus distintas manifestaciones y también los artistas se pueden venir a formar a través de las clases magistrales. En estos días, Querétaro se ha movido al ritmo de jazz y lo seguirá haciendo hasta el próximo 15 de julio con una temporada en la capital y en el interior del estado en el mes de agosto. Juan Carlos Orozco, Azteca Noticias. Muchas gracias. Esta noche vamos a conocer el Centro de Mando de la Armada de México. Una de sus más importantes tareas es atender cualquier emergencia en aguas nacionales. Estábamos tan cansados que no podíamos ni mover un brazo ni nada. Al momento que escuchamos el helicóptero, nos paramos y empezamos a hacer señas y cuando vimos que era una patrulla oceánica, empezamos a llorar todos. Es el testimonio de una persona que fue rescatada por elementos de la Marina tras quedar a la deriva en el mar. Emergencias como esta se incrementan en estas vacaciones.
Por eso inició la operación Salvavidas Verano 2018 de la Secretaría de Marina, para cuidar la seguridad de turistas que visitan las playas y centros turísticos mexicanos. Alrededor de 4.284 elementos navales son coordinados desde este centro de mando y control de la Armada de México, al que pocas veces se tiene acceso. El módulo de planes de emergencia recibe la alerta. En automático, todos los módulos activan su procedimiento de búsqueda y rescate. El módulo de apoyo y ploteo realiza el ploteo de la posición de la situación de la emergencia. Módulo de apoyo y ploteo indique la situación de la emergencia. Se recibió llamada telefónica de Capitanía de Puerto de Veracruz relativa a la activación de la señal de alerta de la embarcación de recreo María José, con 4 tripulantes a bordo de nacionalidad mexicana. Presenta una vía de agua en su cuarto de máquinas. Para la operación de búsqueda y rescate en apoyo a la embarcación de recreo María José, se cuenta con una patrulla oceánica y 2 embarcaciones tipo Defender de búsqueda y rescate. Tiempo estimado de arribo, 20 minutos. Desde aquí es posible dar seguimiento en tiempo real a embarcaciones y establecer todos los enlaces necesarios para operaciones de búsqueda y rescate. Al fondo podemos observar el cristal inteligente y tenemos un sistema de retroproyección en el cual nos va a permitir dar seguimiento a todas las operaciones navales a través del panorama operacional común. Desde este centro de mando y control, la Secretaría de Marina ha coordinado 287 operaciones de búsqueda y rescate, de las cuales 128 han sido en el litoral del Golfo y 159 en el litoral del Pacífico. En caso de emergencia en el mar, llame al 01800 627 4621. Los Cabos en Baja California Sur e Isla Mujeres en Quintana Roo son los puntos con más operaciones de búsqueda y rescate este año. Con imágenes de Julio Ordóñez y Carlos Guevara, Diego Borbolla, Azteca Noticias. Vamos ahora a Tabasco porque hay preocupación. Se está llevando a cabo toda una investigación por la muerte de manatíes en el río Bitzal de Macuspán. Son 34 manatíes que han muerto en el último mes. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya investiga, pero de entrada se descartó que sea por falta de alimento o por algún tipo de accidente con las embarcaciones. Vamos a hacer una pausa, volvemos inmediato. Mire, déjeme comentarle que los científicos reportaron haber localizado en la Antártida una partícula fantasma, así le dicen los científicos, partícula fantasma, que habría recorrido 4.000 millones de años luz para llegar al planeta, para llegar a la Tierra. Se trata de una partícula de alta energía que salió despedida de un blazar ubicado muy cerca de la constelación de Orión. Este descubrimiento podría revelar algunos misterios del universo y de los rayos cósmicos, incluso modificar la astronomía. Los científicos explican además que a partículas como esta les dicen justo así fantasma, partículas fantasma, porque son capaces de atravesar cuerpos sólidos. Algo complejo desde luego, pero ahí está la revelación, ahí está el descubrimiento que puede revolucionar la ciencia. Bueno, con estas imágenes nos despedimos. Yo soy Javier Alatorre, como siempre, gracias. Muchísimas gracias por su compañía. Muy buenas noches, que descansen. Disfruta del mejor descanso con Restoni, el colchón de tus sueños.